Hola Mikey, no sé si me escuchas. Hola Tú Mikey, te dices, vemos. tú dices que va ella, voy con el video y va ella con el video, ¿cierto? Que debe ser del Eso, Patrimonio de la eso, Humanidad. Ya, perfecto. Es que eso. su video es Mikey, muy... no sé si me escuchas. No te oímos a ti, pero según lo que dice, estás con sonido. Ahí lo apagaste y ahí está con. Pero no te oigo. Hola, ¿ahí me Ay, escuchan? sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias, Mikey, por estar aquí con nosotros. Te doy No, la bienvenida, te agradezco. Te gracias. había presentado ya a Fernanda, así que ahora te presento a ti. Mikey es directora del sitio de memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en Buenos Aires, y nos acompaña hoy gentilmente para conversar sobre las dificultades y también los desafíos de la curaduría en este tipo de memorias, o sea, en este tipo de museos que están vinculados con la memoria, con el dolor. Entonces, como había entrado Fernanda antes, le había dado el pase para que ella mostrara un video y después, Mikey, voy a mostrar yo tu video, como ustedes me pidieron. Gracias. ¿Ya? Muy bienvenida y empezamos entonces con María Fernanda. Estoy grabando como ustedes me pidieron para después transmitirlo por YouTube. Perfecto. Gracias. Soy María Fernanda García Iribarren, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y estamos aquí, en este museo, un lugar que fue creado por el Estado de Chile y es uno de los actos de reparación para las víctimas de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. También es un acto de reparación para un país que fue quebrado en ese minuto en que se instauró la dictadura el año 1973. Este año se conmemoran 50 años desde el golpe cívico-militar, donde se instaló por 17 años una cruel dictadura. Por eso es tan importante este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se pone de manifiesto el valor de la democracia, de la reflexión, de la memoria, del nunca más, de la historia, para no repetir el pasado y poder construir en paz nuestro futuro. Bien, vamos con el de Mikey, ¿no? Eso, Perfecto. buenísimo. Muchas Bien, gracias, y ahora María. dejo de compartir pantalla. Eso. Voy a entrar acá y se los... Ahora sí. No está, no está, no está, no está. Me pasó a mí lo mismo que le pasó a muchos compañeros, digamos, ¿no? Son con el mismo operativo, la misma forma, los mismos métodos. Eh, escuchamos un trueno, como si fuera a su casa, un helicóptero que estaba arriba de la prefabricada, y bueno, y después de pronto todo se ilumina todo con unos faroles impresionantes que hizo prácticamente de día.
cuando salgo afuera no podía ver a nadie ni precisar nada porque me enfocaron con el farol, o sea que no pude ver más allá de 2 metros. ¿Qué pasó después de que usted sale y le ponen las manos sobre la nuca? ¿Cómo siguió después? Después me acerca el que después yo identifico como el Tigre Acosta. En ese momento no lo conocía. Después lo identifico ya también cuando estaba en la ESMO. Y yo alcanzaba a escuchar que daban órdenes de revisar toda la casa, escuchaban ruido, o sea, destruyeron toda la casa. Y después con el tiempo me di cuenta que también rapiñaron mi casa, porque yo no tenía nada que valiera la pena, pero me lo robaron todo. Quitar toda la ropa, me tiran sobre esa cama con capucha, me sacan las esposas, me atan de pies y manos, ahí me ponen entiendo que un cable porque no lo veía, que me enrollan en un dedo del pie que no sé a dónde lo conectarían y comienza la tortura y entonces ahí comienzan a preguntarme por mi militancia de La Plata. Que esto era cierto, pero que a partir de ahí no había militado más. Esto significó que continuó la tortura, como que ya creo que todos sabemos la tortura de la descarga eléctrica en el cuerpo, el agua, el cuerpo que se arquea. Muy difícil de escribir lo que a uno le pasa cuando uno no puede controlar el cuerpo. Estaba así con nosotros. Nosotros no sabíamos nada, lo cuidábamos como un hijo, pero de una manera única. Le había traído al hijo del hermano que según él tenía desaparecido, que andaba, después supimos, más que nada, atrás de Azucena, porque ya tenían planificado el descabezamiento de las madres. ¿Recuerdas bajo qué nombre se presentaba Astiz en la plaza? En un momento dado, como él siempre estaba atrás de Azucena, le dijo, ¿y vos qué haces tanto acá? Haceme el favor, poneme en este pedazo de diario, ¿cómo te llamas? Entonces puso Gustavo Niño. Sí, queríamos saber cómo se enteraron que Gustavo Niño era Astiz. Él se fue a Francia, y en Francia había una madre que le había llevado 3 hijos. Entonces, ella tuvo que ir a hacer un trámite a la embajada francesa y lo vio entrar. Entonces, cuando lo vio entrar, le dijo, uy, ¿estás acá, Gustavo? Ese que se llamaba Pedro Escudero. De ahí vino la noticia y se hizo la efervescencia con los exilados que estaban en Francia para hacer la averiguación. Pero hasta que salió de acá y llegó allá, que no sé cuánto tiempo pasó, nosotros no supimos que él era el traidor, el entregador. Todos los días miércoles, gran parte de los detenidos de la ESMA eran sujetos a lo que eufemísticamente se llamaba el traslado. Es decir, eran los traslados a la base de Aeroparque, desde donde partían aviones de la escuadrilla multipropósito y los arrojaban en algún lugar fuera de los marcos del Río de la Plata, en el lugar donde ya había acceso a corrientes marítimas que pudieran trasladar los cuerpos. Todos los martes, los oficiales de inteligencia se reunían. Curioso, no se reunían para decidir a quiénes trasladaban, ejecutaban, asesinaban. Se reunían para discutir a quienes no lo hacían, por rutina,
toda persona que estaba secuestrada en la ESMA estaba automáticamente condenado a un traslado. Esa era la regla. La excepción de semana a semana era no ser trasladado. Ese ejercicio particular de los oficiales de inteligencia se llamaba oficiosamente derecho a veto. Por un lado era una cuestión técnica, mantener detenidos para interrogatorios posteriores o usos posteriores, pero por otro lado también era una muy perversa forma de dirimir el poder y el prestigio dentro del grupo de tareas. Bueno, muchas gracias a ambas por los videos. Entonces vamos a darle la palabra, quizás podríamos, María Fernanda, por cortesía, darle primero la palabra a Maike, Obvio. ¿no es cierto? Sí. Así que Maike, te escuchamos. Si quisieras volver a compartir pantalla, lo dejé abierto. Bienvenida y muchas gracias. Maike, no aparece con el... no apare- A ver, ahí quizás te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí perfecto. Sí, bueno, gracias nuevamente. Gracias nuevamente por la invitación y por compartir con ustedes este espacio. Son días muy especiales para el Museo Sitio de Memoria ESMA porque va a ser aproximadamente 8 días que ingresamos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y eso para nosotros significó mucho y significa mucho para adelante. Y entre las cuestiones que significa está la de profundizar los lazos de diálogo y de cooperación con todas las instituciones y organizaciones en primer lugar, de la región Mercosur y después, por supuesto, del mundo. El video que recién pudieron ver es un video que estamos exhibiendo desde hace poquitos días en las plataformas del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de nuestro país, con los que, como con otras agencias del Estado argentino, tenemos una agenda de cooperación. Y quería compartirlo con ustedes porque no podemos hablar de lo que nos convoca hoy, sobre lo que nos convoca hoy este encuentro, es decir, los temas curatoriales en un museo sitio de memoria y también la agenda vinculada a ser mujer en la conducción de un tipo de institucionalidad como la nuestra, como las nuestras, con Fernanda, sin conocer algún detalle del Museo Sitio de Memoria ESMA que quizás ustedes conocen por haber leído o conocen por haber visitado, no lo sé, pero en cualquier caso, sí debo decir que el Museo Sitio de Memoria ESMA tiene 8 años como museo sitio, ¿sí? Antes y desde el 24 de marzo de 1976 fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar,
de nuestro país y más emblemáticos porque funcionó durante todo el periodo de la dictadura, no así los más de 800 centros ilegales de detención que funcionaron en todo nuestro país, y también emblemático porque por allí pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres. La mayoría de ellos fueron asesinados y arrojados vivos al mar, y allí, en lo que hoy es el Museo Sitio, se cometieron los más graves y horrorosos crímenes de nuestra historia reciente, se cometieron crímenes de lesa humanidad, se secuestró, se torturó, se violó, se produjeron partos clandestinos, se robaron identidad de los niños y niñas allí nacidos, se robaron bienes muebles e inmuebles, se realizó trabajo esclavo, y lo que hoy es el Museo Sitio de Memoria ESMA está situado en un predio de 17 hectáreas, donde conviven 35 edificios que en su momento también fueron funcionales al sistema represivo que tenía su nodo, su nudo, su columna vertebral en lo que hoy es el Museo Sitio en Memoria ESMA, que en su momento era el Casino de Oficiales. Y es decir, que en ese lugar, durante el periodo que funcionó como centro clandestino, convivían profesores, ¿sí?, de la Escuela de Mecánica de la Armada y los detenidos desaparecidos. Es decir, que si alguno de ustedes ha visitado el Museo Sitio en Memoria ESMA, ha visto y ha subido la escalera que va de la planta baja al primer, segundo y tercer piso donde estaban los lugares de reclusión, de tortura, y también en el sótano. Por esa escalera subían y bajaban los detenidos desaparecidos engrillados y encapuchados, pero también los profesores y las profesoras, y en los pisos donde estaba el lugar de reclusión estaban las habitaciones de los profesores. Es decir, para sintetizarlo, porque la historia del ex centro clandestino es inmensa, y seguimos investigando y seguimos escuchando a los y las sobrevivientes, que nos siguen aportando información, porque los testimonios que dieron ante la justicia fueron orientados por las preguntas, ¿sí?, del tribunal, pero nuestras preguntas tienen también otras dimensiones y otras perspectivas y otras miradas, porque se ha incorporado a la mirada que nos pueden aportar los admirados sobrevivientes del centro clandestino, miradas que antes no existían, o palabras que antes no eran dichas, que son especialmente las palabras, las voces de las mujeres, ¿sí? La mirada o el recuerdo o la memoria de haber sido mujeres en la ESMA. Entonces, para seguir con el hilo que me había planteado de contarles un poquito sobre lo que era y lo que es, entonces tenemos a ese centro clandestino que está ubicado en una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad, quiere decir, en el marco de la telaraña urbana, ¿sí?, de vecinos y vecinas, de un colegio uno de los costados del Museo Sitio, de un campo de deportes atrás del Museo Sitio, que también fue utilizado, según los testimonios, para incinerar detenidos desaparecidos, que ahora está en un proceso de excavación, inicia un proceso de excavación por el equipo argentino de antropología forense. Es decir, esto para dar cuenta de que se sigue trabajando, se sigue investigando, los juicios continúan para dar condena a los represores, a los asesinos, a los genocidas. Entonces, este Museo Sitio, desde hace 8 años, fue, luego de la recuperación del lugar, del predio, todo en el 2004, en el 2012, y para volver al tema de los feminismos o de las mujeres trabajando por la memoria, la verdad y la justicia, fue entonces en el 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que encarga un proyecto museográfico
a una mujer que fue la anterior directora ejecutiva del Museo Sitio, que es Alejandra Naftal, antes de que yo asumiera la responsabilidad tan grande, desafiante, hermosa y que me honra de una manera indescriptible el cargo que hoy ocupo. Entonces, una mujer presidenta le encarga a una mujer museóloga un proyecto museográfico, y ese proyecto museográfico se concibió desde la convicción de que para que el Museo Sitio de Memoria ESMA tuviera consenso y legitimidad como lo tenía la lucha de los organismos de derechos humanos, como lo tenía el Nunca Más, como lo tenían los juicios en nuestro país, debía ser producto de múltiples consensos. Entonces, esa idea de propuesta museográfica tuvo que ser debatida en cientos de reuniones donde se presentaba la muestra, primero, por supuesto, a los sectores y actores más involucrados e involucradas, es decir, a los familiares de las víctimas, a los organismos, a los y las sobrevivientes, y se producían propuestas, contrapropuestas, ajustes, reajustes, y hasta que se llega a la apuesta museográfica que hoy tiene el Museo Sitio. Y esa apuesta museográfica está basada en los testimonios de los y las sobrevivientes brindados ante la justicia. Quiere decir que pone en un lugar excepcional, de mayor importancia, a los y las sobrevivientes y a la generosidad y valentía que tuvieron para dar en momentos muy complicados y muy complejos de nuestro país esos testimonios, y que tuvieron como consecuencia la condena a los represores, a los asesinos. Entonces, esa apuesta museográfica también tiene un componente que la atraviesa, que es la condición de prueba judicial del Museo Sitio. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar a disposición permanente del juez, no solo del juez, ¿sí? Sino también de los abogados, abogadas, fiscales, que atienden en las causas de la megacausa ESMA, y si solicitan una inspección ocular, un relevamiento de la apuesta museográfica, nosotros tenemos la obligación de hacerlo porque las investigaciones se continúan. Entonces, la condición de prueba judicial nos implica muchas obligaciones. Por supuesto, un cuidado en términos de arquitectura, conservación y mantenimiento del bien muy profesional, muy riguroso, porque pueden ser encontradas otras marcas en el edificio, pero no solo pueden ser encontradas, sino que tenemos que conservar las marcas ya encontradas, ¿sí? Las marcas existentes, las que nosotros y nosotras conocemos. También nos tenemos que dar un trabajo que involucra o que atraviesa todo el plan de gestión del museo, el plan estratégico de gestión, que obviamente incluye también a la apuesta museográfica en términos de seguridad, autoprotección, protección, aforo, forma de visitar, ¿sí? Saben que nuestro museo Sitio es visitado por miles de personas mensualmente, pero esa forma de visita por los espacios que están musealizados tiene que guardar y respetar todos los protocolos de conservación, y también un respeto por el lugar, porque es el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, la mayoría de nuestros visitantes de martes a viernes son estudiantes secundarios, ¿sí? De nivel medio, además de terciario universitario, pero nos acompañan, tanto ellos y ellas como los profesores y profesoras, en caminar el lugar y recorrer el lugar con el mayor respeto posible, con momentos de reflexión, con momentos de escucha hacia los y las guías, con momentos de lectura, con momentos de silencio. Y bueno, eso también es una condición
que nosotros debemos contemplar en la visita del museo sitio. También en la cantidad de circulación de visitantes. Otro aspecto importante para nosotros en la apuesta museográfica fue la definición curatorial que se realizó en aquel momento, en el momento de concepción de la apuesta museográfica, de no exhibir objetos, ¿sí? Los objetos que los y las sobrevivientes o los familiares de víctimas donan al museo, y pongo ejemplos concretos de las más recientes donaciones, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada, un sobreviviente que reside en Ginebra nos donó su tabique, su tapaojos, el que usaba en el momento de estar detenido desaparecido. Hace 2 semanas, un sobreviviente que vive en Caracas nos donó unas fotografías que le tomaron los represores cuando estaba detenido desaparecido. Un mes antes nos había donado el candado de su grillete. Otro ex detenido desaparecido que ya no falleció lamentablemente, donó una carta muy importante para los juicios. Nosotros los recibimos y les realizamos un trabajo de conservación y los ponemos en guarda en el Archivo Nacional de la Memoria, que es otro edificio que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, otro edificio que está en el predio, otra institución que depende de la Secretaría de Derechos Humanos como nosotros, que dependemos del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietraga Lacorti, que es un nieto restituido. Los ponemos en guarda en el archivo y pueden ser consultados o revisados con determinado protocolo, y lo que podemos llegar a exhibir en alguna muestra temporaria es una fotografía de los objetos, pero eso también es una dimensión que se abordó y que se definió en el momento de concepción de la apuesta museográfica. Y otro aspecto fundamental que tiene el Museo Sitio en su calidad de monumento histórico, de prueba judicial, de bien cultural del Mercosur, y está vinculado a los consensos, es la participación que tienen los organismos de derechos humanos y las sobrevivientes. ¿Cómo participan los organismos de derechos humanos en la gestión del museo? Participan de forma de brindar su opinión no vinculante en todos los aspectos de la gestión, porque forman parte todos los organismos de un consejo asesor de organismos de derechos humanos con los que yo trabajo constantemente, les propongo las iniciativas de la gestión, las acciones, el plan estratégico, y ellos me van dando su opinión. Siempre van validando todas las propuestas, porque es lo que le otorga legitimidad al plan de acción que se proponga desde la conducción del museo. Y por otra parte, los y las sobrevivientes, nosotros pensamos desde siempre en el museo que los y las sobrevivientes tienen que tener un espacio de participación informada y activa, y así nosotros nos damos esa tarea convocándolos a diversas actividades. Y no sé si José y Fer quieren que haga algún corte, porque tenía algunas reflexiones vinculadas a la condición de trabajo como mujeres en el museo, pero como ustedes prefieran, hago una pausa e intercambiamos, o como ustedes me digan que tienen ideada la dinámica. Gracias, Mikey. Quizás podríamos seguir con María Fernanda y después retomar tú, para que así intercambiaran ideas sobre la condición de mujer también dirigiendo un museo que además es de una potencia, ¿no es cierto?, muy, muy grande. Entonces, escuchamos a Mikey. Muchas gracias, Mikey. Escuchamos a María Fernanda. Sí, antes que todo quisiera felicitar nuevamente a Maiki como directora del Museo ESMA, que somos como museos hermanos. Además, contarles que estamos trabajando en un proyecto juntas desde nuestros museos que ganamos juntas un fondo de cooperación internacional, y que somos entidades
muy cercanas en ese sentido. Ellos son sitio de memoria y nosotros somos museo de memoria, que aquí también voy a contarles un poco la diferencia. Pero bueno, ahora que ESMA es el ex centro de detención, es patrimonio de la humanidad, también pone en relieve a todos los sitios de memoria, no solo en Argentina, sino todos quienes compartimos la historia de las dictaduras militares aquí en Sudamérica, que además, no sé si no lo saben, quizás son algunos un poco jóvenes, pero quiero también dejarlo claro, que estaban muy ligadas y trabajaban en conjunto desde las dictaduras, desde Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, se me escapa algún país, Uruguay, Paraguay, Chile, que trabajaban en conjunto a través de lo que quizás han escuchado que es la Operación Cóndor y otras operaciones que están recién desclasificándose esos documentos de cómo operaban conjuntamente. Y por eso es que de repente alguien que escapaba desde acá a Argentina lo tomaban allá, lo apresaban allá, lo asesinaban, son detenidos, desaparecidos también que compartimos de alguna forma en ese cruel y dolorosos momentos de nuestra historia. Voy a compartir lo mismo una presentación. Entonces, compartir pantalla. Bueno, este es el año 50 de conmemoración y ha sido un año, como ustedes pueden suponer, muy demandado dentro del museo, de visitas, actividades, etcétera. Si bien el Museo de la Memoria no es un sitio de memoria, o sea, aquí no ocurrieron los hechos, sino que se construye para eso, para recordar a las víctimas y sobre todo como una de las medidas del Estado que tiene para dignificarlas y poner de relieve el nunca más, que la gente lo visite y a través de estas visitas quede de manifiesto eh, que nunca más pueden ocurrir estos hechos. Hay distintos sitios de memoria en el mundo. Ustedes quizás han conocido por ahí algún museo de víctimas del nazismo o, no sé, del apartheid en Sudáfrica. Hay distintos tipos de museos de memoria, de democracia, etcétera, como se llaman. Pero hay algunos que ponen el acento, por ejemplo, en los victimarios, en poner los nombres y las fotos de quienes eran victimarios, o sea, de Hitler en su minuto o de los nazis de la época, o de los métodos de tortura. Yo una vez conocí uno en Colombia en la época colonial, de los métodos de tortura de la Inquisición. Ese es como de topología del terror. Pero el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile está puesto el acento sobre las víctimas, para dignificar a las víctimas. Entonces, esa es la mirada que se tiene de ellos para darles a ellos la visibilidad y la dignidad que se requiere en esto. Bueno, estas algunas fotografías, ya las conocen todas. ¿Por qué las muestro? Porque estos registros están en el museo. Recordamos para reparar y para aprender de lo vivido. Este museo que además, no sé si recuerdan, pero fue tras las comisiones Rettig y Valech, es una recomendación de las comisiones de verdad y justicia, que además tienen su ámbito internacional, en cómo reparar no solo a las víctimas, sino reparar a un país entero. Sabemos que las fracturas de una dictadura, las fracturas de tener todavía detenidos desaparecidos en nuestro país, no solo involucran a las familias de esos detenidos desaparecidos, de esas personas que fueron asesinadas o torturadas, sino que fracturan a todo un país. En cosas que no se pueden hablar, en divisiones familiares, en puntos de vista, en un montón de heridas que quedan por muchas generaciones. Y en esto nos damos cuenta además cuando las nuevas generaciones visitan al museo, gente joven nunca y que cree que no tiene a alguien vinculado a la dictadura o a víctimas de la dictadura y se da cuenta de repente que sí hay un tío o un abuelo en una foto y que no tenía ni idea. Pero bueno, esta fue una decisión de la presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo,
Una decisión que además, desde que se toma hasta que se construye y se inaugura, o sea, desde que se toma hasta que se inaugura, solo pasan 2 años. Y no sé quiénes están ligados aquí a arquitectura o a proyectos de gran envergadura, pero eso es casi un milagro, sobre todo cuando hablamos de que hay involucrado, está el MOP, instituciones públicas con dineros públicos, y se hizo un concurso internacional, aquí tengo esto, un concurso internacional para la construcción del museo. No sé si lo han visitado, hay gente que no lo haya visitado, pero bueno, llega el metro a la puerta, adentro del museo, así que no hay excusa. Bueno, es una iniciativa de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Y claro, con demandas de organismos de derechos humanos, tal como dice Mikey, también que son muy activas y fueron muy activas en la construcción del museo, de qué es lo que tenía que mostrarse en este museo, porque era un museo que hay que recordar siempre controvertido, sobre todo en ese momento de qué es lo que tiene que haber en el país como museo de memoria. En un principio iba a ser en Londres 38, que es uno de los ex centros de tortura, pero es un lugar muchísimo más chico, o sea, no estaríamos hablando del museo que es hoy en día y que sin duda también es un museo que inspira a otros museos y otros lugares en el mundo para la construcción de museos de memoria y democracia. Bueno, estas son las organizaciones que estuvieron involucradas. Aquí estamos viendo las primeras piedras. La presidenta Michelle Bachelet en este minuto era, claro, con el Ministerio de Obras Públicas. Se conformó una fundación con un directorio que tiene miembros que es pluralista, entonces hay gente a título personal y también de representantes de organismos, de la Casa de la Memoria, de los archivos de la Vicaría, del Parque Villa Grimaldi, de centros de derechos humanos y también, bueno, y los rectores de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Portales, más personas a título personal que también cada ciertos años van cambiando. Dentro de las personas a título personal, para que lo sepan, también hay gente considerada de derecha, ¿sí? De derecha liberal, de derecha, pero ¿por qué también era esto? Siempre fue muy importante que este museo, cuestionado en algún minuto, no tuviese vínculo directo, o sea que el director ejecutivo, en mi caso yo, fue designado por concurso público. Bueno, yo fui la primera designada por concurso público, la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el caso de haber gobiernos de derecha o de ultraderecha, no se viese afectada también su continuidad o que pongan gente de ellos y quisiesen echar abajo el proyecto. Y también es importante que haya gente de derecha en el museo, en el directorio, gente de una derecha, por supuesto, democrática, y que cree muy importante que este museo sea parte de la institucionalidad nacional, porque también la pluralidad de miradas es relevante y porque finalmente el tema de derechos humanos es un tema que nos involucra a todos como sociedad y que no tiene perspectivas ni ideologías, ni militancias, ni género, ni raza, ni condición. Es un tema que tenemos que abordar todos como sociedad y, bueno, a través de las dictaduras militares, civiles militares, fue de extrema derecha. El día de mañana pueden venir otras y nuestro compromiso es con los derechos humanos y la democracia irrestricta siempre, ¿sí? El presupuesto público en su minuto fue transferido por el Ministerio de Educación, pero hoy en día es a través del Servicio de Patrimonio del Ministerio de las Culturas. Su inauguración, bueno, fue el 11 de enero del 2010. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un edificio de más de 5.000 metros cuadrados y una plaza a la memoria, no sé si la han visto, una explanada que es de 8.000 metros cuadrados. Tiene salas de exposiciones transitorias, además del espacio donde van las colecciones permanentes, un auditorio, un centro de documentación, que es el centro de documentación además que es el más completo en el tema de derechos humanos y de archivos de la época de la dictadura que hay en Chile. Tenemos un centro de documentación y un archivo oral y audiovisual, uno está abajo, que se pueden se pueden consultar en líneas de todo el mundo y tienes asistentes para
que te ayudan en tus búsquedas. Y tenemos investigadores y gente que acude personalmente, pero también lo pueden ver en línea y ellos te facilitan la búsqueda. El depósito de colecciones, un laboratorio de conservación y restauración. Recibimos muchísimas donaciones y por eso también se requiere mucho la conservación y la restauración. Ahora recibimos hace poco documentos de distintas instituciones y distintos ministerios, algunos desde 1950, 1940, algunas actas del primer sindicato que se creó y que están en el Museo de la Memoria y que ellos quieren que esté ahí, además de, por supuesto, durante la dictadura. Hay instalaciones de arte que se crearon con el mismo museo, una de ellas, la más, no sé si la más interesante, pero bueno, en lo personal es la más grande, yo creo que es muy importante, Geometría de la Conciencia, que es de Alfredo Yar, que fue construida con la misma construcción del museo y es la única obra en espacio público permanente que hay de Alfredo Yar, que es además uno de nuestros artistas internacionales más reconocidos y más importantes. También, al mismo tiempo, en el mismo lugar de Jorge Tacla fue construida. Y también hay una de Fernando Prats. ¿Qué pasó? Bueno, somos un espacio que contribuye a la cultura de los derechos humanos y los valores democráticos, que son el fundamento ético compartido de la convivencia entre los chilenos. Eso es lo que aspiramos a hacer. Y damos a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado entre el 73 y el 90 para que sea parte de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos. Y se fortalezca la voluntad nacional para que nunca más se repitan estos hechos que afectan a la dignidad del ser humano. Hoy en día además nos visitan, igual que Mikey, muchísimos colegios y alumnos. Tenemos una media de 1000 visitas diarias de lunes a viernes y 2000 cada día, sábado y domingo, adentro del museo, más las actividades que hacemos en la explanada que a veces congregan muchísimas personas porque para algunos actos son 4000 personas, otros 700, como una película el día viernes, por ejemplo, en la noche. En fin, tenemos muchísimas actividades que además se han visto incrementadas en este año que es especial. Los valores que queremos transmitir: el respeto, la tolerancia y la transparencia. ¿Sí? Después les puedo mandar, si quieren, esta presentación también a quienes les interese. Y como objetivos, que es importante esto, investigar, recopilar, proteger, restaurar, conservar y preservar el patrimonio tangible e intangible relacionado con los derechos humanos y la memoria. Por eso que también nos llegan a nuestros archivos no solo de este periodo, sino, por ejemplo, estamos viendo si los archivos del Winnipeg que tienen de la Embajada de España van a ir al Museo de la Memoria o quizás van a otro lugar, van a ver las condiciones, etcétera, pero, por ejemplo, están viendo si llegan ahí. Promover las visitas comprensivas al museo, la reflexión académica, la educación y la discusión pública e incentivar el conocimiento en memoria y derechos humanos. Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente sobre la base de exposiciones y actividades artísticas y culturales relacionadas temáticamente con la memoria, los derechos humanos y los valores que la sociedad chilena proyecta a partir de estas experiencias. Y bueno, todo esto porque tenemos aquí les voy a mostrar las exposiciones permanentes, ¿sí? El museo son 4 pisos, o 3 pisos y medio podríamos decir, donde 3 pisos son de la exposición permanente con una curatoría que se trabajó ya en la inauguración y se va actualizando cada cierto tiempo. Sin embargo, todo lo que se muestra, en general todo, que aquí van a ver algunas cosas, las fotografías, los objetos, pero nosotros sí trabajamos con objetos, los afiches, videos, etcétera, todo es en base a donaciones. No se compran, nosotros no compramos obras, a veces nos ofrecen comprar obras o incluso donar obras de arte, pero nosotros, no recibimos obras de arte, a no ser que sean cosas muy específicas
que se aceptaron en su minuto, al comienzo, y con artistas muy reconocidos, destacados y que tienen una vinculación con derechos humanos o el tema, o fueron, no sé, durante su periodo de tortura, de reclusión, pero nos ofrecen muchas obras de arte y no somos un centro de arte, somos un museo de memoria y eso lo tienen que tener claro, porque hay una diferencia, o sea, nosotros mostramos estos temas a través del arte y la cultura, son nuestras vías para concientizar sobre la memoria y los derechos humanos. Sin embargo, no es un museo de arte. No sé si se entiende, después podemos discutir más al respecto. Bueno, la exposición permanente que tiene un recorrido, ¿sí? Que pasa primero por los lugares de sitios de memoria en Chile. Antes de eso, la gente se encuentra con las distintas comisiones de verdad y justicia en los diferentes continentes, que han sido después de guerras, después de dictaduras, después de invasiones. Cada país durante el siglo pasado, el siglo XX comenzaron y ahora continúan estas comisiones de verdad y justicia que se establecen criterios en cada país, y después pasamos a los sitios de memoria, luego viene el patio 29, luego vamos al piso donde está el 11 de septiembre mismo, que hay muchísimas pantallas y fotografías digitales con el día del 11, sí, con el bombardeo a la moneda, y bueno, ahí vamos haciendo este recorrido por el museo, por lo que fueron los años de dictadura, los comités de verdad y reconciliación, no, perdón, los comités que había pro paz y la Vicaría de la Solidaridad, que eran para buscar a la gente detenida o dar auxilio a los que estaban presos. También pasa por parte prensa y comunicaciones de la época, toda la campaña que había en contra de la gente de la Unidad Popular y pro dictadura. Luego termina con, hay partes de solidaridad internacional, también de la gente de la cultura, cuánto aportó la gente de la cultura durante ese periodo de dictadura, y termina, o podríamos decir que termina en una parte con el sí y el no. Estamos prontos, ya el 5 de octubre se celebra, se conmemora otro día en que ganó el no como opción, y eso también se manifiesta. Hay una parte que es de artesanía carcelaria, ¿sí? Lo que hacían los presos durante su periodo encarcelado, mujeres. También hay cartas de niños, cartas de niñas a sus padres, en fin, como un panorama muy completo de lo que fueron esos años. También un mapa de los países que fueron solidarios, cuánta gente acogieron. Todo esto, sin embargo, está en construcción, porque hoy en día se sabe más, por ejemplo, de cuánta gente llegó a España, a México, porque se están haciendo, ellos también están desclasificando archivos en el mundo y están dando cifras más acuciosas. Parte de la colección permanente, sí. Bueno, esta es la nube, se llama Memoria y Ausencia, que es este lugar hermoso que es como el corazón del museo, que es donde se ponen las fotografías de los detenidos desaparecidos, y no sé si la logran ver ahí, pero hay unas que están en blanco o en negro, y todos los años se hace el ejercicio de colgar estas nuevas fotografías. Para este año ya hay otras 3, 4. Hay que tener en cuenta que mucha de la gente detenida desaparecido también era gente obrera o de rural, que no hay información, entonces todo un trabajo de rescate que lleva muchísimo trabajo de investigación y de ir a los lugares, y también da mucho miedo, porque hay lugares también en que el miedo ha seguido presente, y no quieren ser parte o no saben cómo llegar. Entonces es un trabajo que hay que decir que esos que están en negrito ya están mucho más llenos. Estas fotos son de hace algunos años. Y también hay hoy en día hay una pantalla táctil donde tú puedes buscar por nombre, apellido, nacionalidad, porque hay gente de distintas nacionalidades, y buscarlos, y te los muestra en la nube dónde están.
Entonces también como este año hemos recibido especialmente muchísimas delegaciones internacionales, el museo es como el lugar donde van las delegaciones internacionales, gente, personeros de distintos gobiernos, pero también estudiantes, académicos de distintos países. Por supuesto les gusta ir y buscar también, buscar tanta gente que se conoció y que ha sido tan doloroso este proceso. Bueno, ese es el lugar, es una construcción. Bueno, y tenemos las exposiciones permanentes, perdón, y las exposiciones temporales, ¿sí? Permanentes y temporales. Tenemos una sala en el tercer piso donde hoy en día hay una exposición de Chas Gerritsen. Chas Gerritsen es uno de los fotógrafos, fotoreporteros que estaba durante el día del golpe, los días previos y posteriores en La Moneda, el que le sacó la foto a Pinochet con las manos así cruzadas y los anteojos oscuros, que es una fotografía que dio vuelta en el mundo, y junto con el Fotomuseum de Rotterdam hicimos esta exposición y la Embajada de los Países Bajos, donde da a conocer todo su catálogo y sus fotografías y el lanzamiento de su libro, además que tiene fotografías inéditas, no solo de la represión durante el 11, sino también las fotografías de Pinochet y Lucía y la familia en su casa tomando té un día domingo, por ejemplo. Tenemos esas dos visiones. También hay en la Galería de la Memoria, que es la conexión con el metro, que es una sala que conecta directamente con el metro. También ahí hay dos salas, que es la Galería de la Memoria y una sala también audiovisual, que hoy día estamos con una exposición que se llama Juzgar y filmar los juicios de lesa humanidad con los Archivos Nacional de Francia. También participó Argentina a través de fiscales, el fiscal nacional, y de abogados de derechos humanos, que en el fondo es como la justicia se muestra a través de lo audiovisual o lo visual. Nosotros en Chile no tenemos una cultura de filmar los juicios, por ejemplo, que sí fue el juicio de Nuremberg, fue el primer juicio filmado, o en Argentina sí los tienen documentados, o en Estados Unidos ustedes pueden ver que la gente los dibuja, entonces de alguna forma tienen ese contacto con la sociedad directamente a través de la imagen. En Chile lamentablemente eso no existía, ahora cada vez más, pero no son públicos, por lo tanto la sensación de impunidad es muchísimo mayor, es como que crees que esas cosas no van pasando porque no aparecen en imagen. Sin embargo, nosotros recibimos requerimientos de distintos abogados y magistraturas a lo largo de todo Chile que quieren información para resolver casos de derechos humanos de la dictadura, dos o tres semanales. Entonces estamos todo el tiempo trabajando con nuestros archivos y también van a estar abiertos nuestros archivos ahora durante el plan de búsqueda. También trabajamos muchísimo en itinerancias. Este año nuestras itinerancias son en 25 lugares. En Chile, en distintas comunas, centros culturales, fuera de Santiago, festivales de música. Estuvimos en Lollapalooza con un stand grande y en Festival WOMAD también de música, lo que es muy interesante porque cuando hablamos de llegar a nuevas generaciones, no es solo que los alumnos y los chicos vayan al museo, sino nosotros cómo vamos a irrumpir en estos lugares que son poco ortodoxos para un museo de memorias, pero sin embargo, como la memoria y los derechos humanos son de todas y todos, también tenemos que estar en esos lugares y la verdad es que nos fue muy bien, fue una experiencia casi religiosa. Bueno, eso, las itinerancias, además de las peticiones que hubo este año especialmente, porque estuvimos, por ejemplo, en la alcaldía de París, estuvimos inaugurando y ahora nos vamos a Cuenca y en distintas exposiciones que se han hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y distintas embajadas, porque este año conmemorativo también era muy importante. Actividades culturales. Nosotros también tenemos una misión que es de cultura de la memoria y los derechos humanos y de respeto, tolerancia en favor de la democracia. Por lo tanto, nuestro museo no es solo un museo, sino también trabajamos mucho en función de lo que significa ser un centro cultural. ¿Sí? Congregamos a muchísimas personas, niños y jóvenes, adultos, en actividades que a veces son parceladas para públicos específicos y otras son para un público general, pero actividades como el teatro, la danza, música, cine, conversatorios, lanzamientos de libros, encuentros, seminarios, congresos, etc.
y nos gusta mucho congregar a un público diverso, familiar, transversal, porque y además es un público que siente el museo muy propio. Y eso es muy interesante porque finalmente estamos en el corazón de la ciudad y queremos que la gente lo sienta propio. Estas son algunas actividades. Actividades, distintos, prensa, bueno. Educación y audiencias, nuestro propósito es precisamente llegar desde los más chiquititos, niños, niñas, en lo que significa el respeto, la dignidad. Por supuesto, nuestro museo no está hecho para niñas, niños pequeños, ¿sí? Es un tema difícil y no es llegar y mostrarlo y yo creo que tenemos que tener siempre mucho respeto también por ellos. El próximo año como año temático nuestro va a ser las infancias, la juventud, etcétera. Entonces, cómo mostrar el museo desde esa perspectiva, cómo acercarlo, cómo hacer algunas actividades que sean especialmente dirigidas a ellas y ellos. Y otras desde la perspectiva también de lo que sufrieron las niñas y niños, porque hay niñas, niñeces que fueron por supuesto violentadas y algunos también detenidos desaparecidos. Y cuántos niños también fueron robados desde los vientres de sus madres, que hoy en día a través de la Fundación Nos Buscamos, que la conozco mucho, muy cercana, pero a través de otras, vemos que este tema, tabú, durante muchos años, o sea, siguen apareciendo niños robados, no solo de los militantes o de gente que fue torturada o tomada presa, sino también de cuántas mujeres en el fondo sin recursos, que eran pobres, les robaban sus niños durante esa época, con toda una estructura que también participaba en favor de ellos. Bueno, y también cómo les mostramos a los niños los valores de la democracia, la empatía, la tolerancia, y creemos que sí, eso se puede mostrar desde muy chicos. También trabajamos con la PDI mucho, la Policía de Investigaciones, que ha sido siempre aliados, bueno, la PDI siempre aliados de la búsqueda, pero también hoy en día estamos trabajando fuertemente con Gendarmería y con Carabineros. Tenemos un plan especial con Carabineros a través de la Dirección de Derechos Humanos, y ellos hacen sus prácticas ahí, tienen incluso algunos que son guías del museo, y la verdad es que fomentamos muchísimo eso porque creemos que ellos son parte del país, y si en algún momento, no es esta generación finalmente la que fue partícipe de la violación a los derechos humanos, y queremos que ojalá ellos y los navales y los militares de todas las fuerzas, de las ramas de las Fuerzas Armadas, si se instruyen en derechos humanos, conozcan el museo y sean parte también activa de él. El auditorio, bueno, y aquí no podemos cambiar nuestro pasado, solo nos queda aprender de lo vivido. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro desafío. Estas son las palabras que nos esperan cuando entramos al museo de la presidenta Michelle Bachelet. Eso. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Mikey, quizás quisieras continuar con lo que tenías pensado a propósito de esta labor de mujeres en relación a museos de la memoria. Sí, primero quiero decir que soy muy admiradora de Fernanda y del Museo de la Memoria que dirige. Es muy impactante conocer el trabajo de otras colegas de nuestra región, pero gracias a la generosidad de Fer, que me abrió las puertas del museo, pero también de otras colegas como Josefina hoy, Lía, Andrea, Priscila, que es así, yo pienso, como conseguimos el trabajo las mujeres que tenemos el rol de conducción. Tuve la oportunidad hace muy poquito no me acuerdo en qué me fui, Fer, creo que era mayo, me parece. Sí, en mayo. Que era mayo, de conocer el museo y ciertamente, bueno, en mi cabeza cuando miro un museo de memoria que no es sitio, tengo que reconfigurar algo en mi mente, pero es muy impactante para mí como directora de un museo sitio ver un museo de la memoria que ya por la misma obra arquitectónica refleja
la decisión política que se tomó por la dimensión, ¿no? del edificio, la decisión política que tomó en ese momento una presidenta mujer. Y la apuesta, y también como las diferencias que yo encontraba mientras caminaba, porque justamente lo que decía Fer de arte, nosotros con arte no podemos tener ninguna agenda artística, ¿sí? En el Museo Sitio, a pedido de los y las sobrevivientes y de las familiares. Nosotros no podemos hacer presentaciones de libros, aunque podemos adaptar una sala que tiene puesta museográfica, pero ellos no quieren que hagamos presentaciones de libros o obras de teatro, que tenemos mucha demanda de dramaturgos y dramaturgas que dicen, podría ser la obra que está vinculada en el, no sé, en el sótano. Bueno, tampoco poner música o hacer una actividad musical. Entonces nosotros, como en el predio que les decía de 17 hectáreas, están instaladas otras agencias que dependen de la Secretaría, tenemos el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y entonces ahí tenemos que generar las actividades. Y una cosita antes de pasar al otro tema, también el desafío y una obligación que tenemos nosotros como museo sitio, como prueba judicial, está vinculada a la edad de ingreso, ¿sí? Al museo sitio. Y nosotros no tenemos una muestra, una apuesta museográfica para menores. En su momento eran para menores de 12 años y ahora nosotros estamos reconfigurando la edad de ingreso por la propia experiencia y por la mirada desde la perspectiva pedagógica y psicológica de las personas, de los y las visitantes. Entonces estamos aumentando la edad de ingreso a partir de que se termina el ciclo lectivo. Nosotros estamos como, no sé, a fin de noviembre estarían terminando las clases aquí. Las visitas que tenemos agendadas hasta fin de noviembre pueden ingresar desde 12 años en adelante y luego en el próximo año lectivo a partir de 15 años. Sí, pero contemplamos que en el resto de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos que tienen casas en el predio, o sea, sus oficinas, sus lugares, y en el mismo Centro Cultural Haroldo Conti hay actividades para menores de 15 que tienen también una propuesta de pedagogía de la memoria, es decir, con la idea de no reducir no reducir audiencias, sino que utilizar todas las herramientas, tanto de la política pública de nuestro país en materia de memoria, verdad y justicia que tiene el predio, como las actividades de los organismos de derechos humanos. Y sobre ser mujer, que quiero decir que me encantó que pudiéramos reflexionar sobre esto cuando nos invitaron a Fer y a mí, porque yo creo que es una dimensión que nos atraviesa como funcionarias públicas. Y yo creo que nos atraviesa en la forma de mirar la gestión, ¿sí? Yo creo que nos atraviesa mucho en imponerle una profesionalidad muy, muy grande y también un sentido de cooperación, de solidaridad, sororidad, de, 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 de tener como prioridad o como punto fundamental compartir nuestras experiencias y en ese sentido ser generosas. Bueno, a veces el mundo de la política y de la gestión lamentablemente produce ciertas, ciertos momentos o ciertas características de guardar información, ¿sí? Como si guardarla, no sé, provocara u otorgara mayor poder a las personas que la condensan. Y yo creo que en el caso de Fernanda y del trabajo con el Museo Sitio hemos encontrado todas esas características que pienso que nos atraviesan y también una mirada sobre la institucionalidad, porque la perspectiva de género nosotros se la tenemos que sellar a nuestras institucionalidades por las épocas en las que
nos ha tocado vivir felizmente con las luchas de los feminismos, con los logros que en mi país saben que son muy, muy fuertes, de las chicas, de las pibas que salieron para la lucha, salieron a las calles para la lucha por la obtención de la legalización del aborto seguro, legal y gratuito, y por todas las conquistas, y por la denuncia de los femicidios, y todas esa agenda social nos interpela y nos debe interpelar. Entonces, en esa mirada que hacemos sobre la institución, en el caso del Museo Sitio, podemos dar cuenta de ella en cómo se pensó el plan estratégico de gestión en este contexto muy particular del Museo Sitio, que es haber ingresado en la lista de bienes culturales del Mercosur, donde Chile nos dio su total apoyo desde el minuto 1 que se empezó a discutir en el ámbito de la reunión de ministros de cultura del Mercosur, de los estados partes y asociados, y también en la perspectiva de que los equipos también tengan espacios de capacitación, de formación y de sensibilización en los temas que ocupan al Estado argentino, en mi caso, en materia de géneros y de nuevas masculinidades, y que es lo que nosotros lo hacemos en particular con un proyecto que se llama Proyecto Géneros, que implementamos desde el año pasado. Y también vinculado a las puestas museográficas, porque el Museo Sitio se dio la obligación de revisar su puesta permanente, que no contemplaba la perspectiva de género, ya desde el mismo hecho de nombrar a los detenidos desaparecidos, no, los y las, ¿sí? Entonces, en ese momento de revisión de la muestra permanente, se decidió en los paneles donde se exhiben contenidos, más allá de las piezas audiovisuales, hacer notaciones marginales en color para resaltar esa falta que tenía el museo. Y luego, también desde esa perspectiva, fue que se convocó a las sobrevivientes a formar parte de los equipos de producción de la muestra Ser Mujeres en la ESMA. Entonces hicimos un Ser Mujeres en la ESMA 1, Ser Mujeres en la ESMA 2, y luego unificamos contenidos e hicimos una muestra temporaria que la exhibimos en algunos países recientemente, como Estados Unidos, como México y algunas provincias de nuestro país, donde se volvió a dar la palabra a las mujeres, no ya no ya en el contexto de sus testimonios ante la justicia, sino con preguntas y reflexiones orientadas desde su interés, desde su demanda y desde los intereses de la institucionalidad. Y esa también creo que es un aporte desde la mirada de ser mujeres nosotras como conductoras. Y después, ese trabajo cooperativo y solidario, el Museo Sitio de Memoria ESMA tiene múltiples ejemplos. Por supuesto, quiero resaltar el trabajo con Fernanda. Es como un momento de confianza, ¿sí? Porque hay que se dio desde el minuto cero. Y esa confianza de poder decirnos no solo lo maravilloso de nuestra tarea, ¿sí? Sino las grandes dificultades que enfrentamos, ¿sí? Dificultades por el propio hecho de gestionar desde la función pública, por las particularidades que tienen nuestros estados latinoamericanos, y también por las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar por ser mujeres. Porque, bueno, ciertamente hemos avanzado en las deconstrucciones múltiples, pero se siguen vivenciando situaciones de discriminación o de violencias simbólicas para con las mujeres que tenemos roles de conducción, desde diferentes lugares, sectores y actores. Y ese momento de confianza, de poder
compartir nuestras instituciones y compartir también nuestras dificultades nos produce una posibilidad de articulación, de pensar los futuros. Y yo veo un futuro de trabajo muy cercano, porque ya lo vivenciamos, como decía Fer, apareció una oportunidad de cooperación bilateral entre nuestros países, y enseguida nos pusimos a redactar un proyecto, lo defendimos ante nuestras cancillerías, lo ganamos y ahora lo tenemos que empezar a ejecutar. Y esa ejecución de un programa de cooperación bilateral implica mucha confianza, porque no hay nada que pueda estar desatendido o no contemplado para alcanzar los resultados que son los que tienen que ser los que están fijados en la planificación que hicimos. Y después, bueno, por supuesto, con otras muchas compañeras de la región Mercosur, porque tenemos un trabajo muy hermoso con la intendenta de Montevideo, con la directora del EXID, un ex centro clandestino de la ciudad de Montevideo, con Ana Pato, que también vamos a querer trabajar las tres juntas. Ana Pato es la coordinadora del Memorial de la Resistencia de San Pablo, con colegas del Ministerio de Cultura y de Educación, con las que nosotras desde el Museo Sitio tenemos que trabajar. Y yo lo pienso desde ese sentido, desde una mirada particular que atraviesa tanto la planificación y la ejecución de la gestión, hasta la forma también de pensar las convivencias en nuestra institucionalidad, ¿sí? Convivencias respetuosas, convivencias cooperativas entre las personas que formemos parte de los equipos. En el caso del Museo Sitio somos muy poquitos, somos 40 personas, ¿sí? Entonces yo creo que el hecho de ser mujer promueve el entendimiento y la no violencia. Bueno, no me quiero extender mucho más. Gracias, Mikey. María Fernanda. Ya, muy cortito porque para que quedemos, además, no sé hasta qué hora dura, pero sí, el tema de mujeres y el tema visibilización de las mujeres es algo en lo que también hemos estado ocupadas durante los últimos años. Las muestras también se tuvo que actualizar, siempre eran los presos, hoy en día sabemos que son los presos y las presas. Las mujeres torturadas, y de hecho el año pasado fue el año como temático de la visibilización y de las mujeres. Hay una frase muy interesante de las mujeres por la vida y mujeres que lucharon activamente por la democracia, que se llama democracia en el país y en la casa. Porque, por supuesto, las mujeres tenían que salir a luchar por la democracia, buscar a sus hijos desaparecidos, su gente, pero volvían a la casa y tenían que seguir, supongo, atendiendo a sus maridos o a la casa de alguna manera. Entonces, la democracia sí la queremos en el país, pero también la queremos en la casa, y esa frase es muy importante. Porque marca también que la lucha de las mujeres por la igualdad también lleva años de años, y gracias a ellas y tantas que han sido asesinadas, muertas, etcétera, a lo largo de los siglos, es que nosotras también estamos hoy día aquí, podemos dirigir instituciones. Tenemos una línea que se llama Línea Memoria y Feminismo, en la que no solo también se pone de manifiesto a través de todas las muestras, hay una mirada, ok, ¿cuál va a ser la perspectiva de género de esta muestra? Porque estamos muy acostumbrados a que las muestras y todo tenga una forma de ser, una forma de mostrarse, y que en general los artistas siempre son hombres. Por lo tanto, tenemos esa mirada que hoy en día no solo es una mirada desde lo femenino de la mujer, sino también de las distintas disidencias y formas de valoración y autovaloración del espectro sexual. Y ¿qué más? Eso, y también la accesibilidad universal, que es muy importante, que también estamos trabajando mucho en eso, si bien el museo tiene una accesibilidad para las sillas de ruedas, para los, en fin, de la gente con movilidad reducida o sin movilidad, también estamos trabajando, tenemos una parte que es táctil para la gente ciega o con discapacidad o algunas discapacidades en cuanto a la ceguera, también de señas, tenemos mediadores con lengua de señas, pero
Y bueno, siempre es un camino largo en el que hemos iniciado y que siempre hay que estarse poniendo al día porque por supuesto tenemos que seguir trabajando en ese sentido, lo mismo que es un gran desafío que he adquirido además en esta dirección, que es la sustentabilidad del museo y cómo lo hacemos más sustentables. Desde ya estamos trabajando en cómo las muestras museográficas van a trabajar pensando en la sustentabilidad, en el no tanto en el no desecho de materiales, como trabajar con cosas recicladas, pero también el museo que cuenta con paneles fotovoltaicos que sean más, es algo que yo quisiera sacar las piscinas que hay, como las lagunas, hoy en día ya no se sostiene, sin embargo hay que poner otro tipo de follaje que sea amigable, que nos dé más oxígeno y no necesite agua, hay que poner muros verdes, en fin, hay que trabajar también con los residuos y con lo que nosotros mismos generamos desde el museo, así que son son muchos desafíos, pero estamos muy contentas también de poder impulsarlos y llevarlos a cabo en este museo, que es uno de los museos, yo creo, más importantes del país, que recibe más visitas, sino que también porque es un museo que es icónico y que es visto en el mundo y estamos trabajando precisamente para que otros museos como este sean replicados en otros países, en Europa incluso. Gracias. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias a ambas. Quisiera, antes de comentar algo yo, quisiera abrir el debate, las preguntas, los comentarios a los que, o las que quieran comentar. Algo hice raro acá, voy a abrir para verlos aquí extensivamente. Yo quería, quizás para animar, mira, ahí está Lía, qué bueno, Lía, ¿te escuchamos? Después de ti, perdona, te No, interrumpí yo iba a tu... decir algo ¿no? como para soltar a los demás, pero empieza. Bueno, yo primero agradezco a las dos invitadas que apenas les ofrecimos con Josefina, inmediatamente dijeron que sí, a pesar de que ambas estaban con una agenda muy compleja, porque en Argentina también es un año de conmemoración de los 40 años, ¿cierto?, de la vuelta a la democracia. Así que ha sido un año intenso para los dos museos. Bueno, agradecerles montones por su tiempo. Y yo quería destacar dos cositas que dijeron. Una, que efectivamente son dos museos que crearon dos presidentas mujeres y que las primeras directoras en ambos casos fueron mujeres. En el caso del Museo de la Memoria también fue dirigido por una mujer, ¿cierto, Fernanda? María Luisa, si no me equivoco. Y después María Luisa Sepúlveda, ¿no? No, María Luisa es miembro, la presidenta del directorio por 13 años. No es Claro. Ya, perfecto. Pero ha sido también súper gestionado por mujeres, que no me parece casual, porque son temas quizás muy de minorías, ¿no? Como esta relación que hacen ustedes entre las mujeres y este tema tan conflictivo y difícil de abordar. Pienso que tiene harto que ver con esta sensación de minoría y que de tarea difícil de llevar adelante, que de alguna manera una mujer se la toma en el hombro y la echa a andar, ¿no? Y por otro lado, quería comentar algo que a mí me llamó la atención mucho en ambas, o sea, los dos museos, tal como dijeron, sus directoras tienen caracteres muy distintos, ¿cierto? Que es algo que quizás es difícil de entender, pero es muy claro, que el sitio de memoria es un espacio donde ocurrieron hechos y que se relevan esos hechos en ese espacio, y el Museo de la Memoria pretende ser un museo que, de alguna manera, tiene una muestra orientada a la educación en derechos humanos y a la no repetición de hechos de violencia, ¿cierto? Y en el caso de la ESMA, que además es un predio gigante, tal como contó Mikey, y el museo es solo uno de los edificios de este predio gigante, la museografía es súper delicada. O sea, esto que no entre el arte no es tan así, porque de hecho artísticamente está muy bien resuelta, y es muy delicada en esta idea de no tocar el espacio, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, utiliza mucho la proyección, utiliza los vidrios como espacios muy transparentes y no toca las paredes, no toca lo que es efectivamente posible de periciar. Pero tiene algo que a mí me llamó particularmente la atención, que Mikey no lo contó, que me gustaría que lo contara, que es que la fachada
tiene un montón de fotos. No sé si vieron en las imágenes que mostró Mikey, la fachada es una fachada vidriada que está llena de fotos de rostros. Y adentro, sin embargo, no hay fotos. Adentro solamente hay proyecciones y textos. Textos que están con esta curaduría del cambio de género muy claro. O sea, es súper evidente cómo se intervino esta idea de incorporar el género femenino dentro de los textos, y es muy bonita la manera en que se hizo, en que se corrigen los textos con una letra roja. Pero lo que llamó mucho la atención es por qué hicieron esa fachada así. Me gustaría que lo contaras, Mikey, porque lo encontré también muy delicado como dentro de la apuesta museográfica. Gracias, Lía. Sí, es verdad lo que vos decís de artístico. Nosotros siempre le decimos a los y las visitantes que la muestra es reversible en el sentido en que si el juez dice hay que levantar la apuesta museográfica, hay que levantarla. Entonces están los paneles de vidrios montados sobre estructuras de cemento que son muy, muy pesadas, pero si el juez indica que tenemos que mover algo porque hay algo en el piso que quiere investigar o a una pared que está atrás de un panel, debemos hacerlo. Y sobre las fotos no, que ustedes a lo mejor notaron en el video, en las imágenes del video, que es la fachada del edificio, tiene un panel de vidrio que nosotros le decimos la piel de vidrio, con las fotos de los rostros de algunos de los detenidos desaparecidos y lo que motivó esa estructura de vidrio que está antes de la puerta de ingreso, pero ya en el playón de ingreso, es que familiares pidieron cuando se estaba debatiendo la apuesta museográfica que esas fotos no estuvieran adentro porque era como volver a hacer entrar a sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus amigos al centro, al que fuera el centro clandestino. Entonces, como bien dice Lía, solamente en el sótano hay unas fotografías que fueron tomadas adentro del centro clandestino por un sobreviviente, que eran las fotos que les hacían sacar para las fichas. Esas fotos están exhibidas abajo en el sótano, que era el lugar de ingreso, el lugar de tortura y también el último lugar por el que pasaban antes de ser adormecidos para ser llevados a los vuelos de la muerte. Y bueno, eso fue una decisión curatorial que estuvo vinculada a la participación activa como les decía antes, de las personas más involucradas en las decisiones que se tomaran. Y también quiero referirme a lo que decía Fernanda de gracias a quienes estamos nosotras aquí como directoras de museos, seguro por la lucha de muchas mujeres que nos antecedieron, pero en nuestro caso, en Argentina, siempre, por supuesto, por la lucha de todos los organismos de derechos humanos, pero las abuelas y las madres son nuestro faro y nosotras, y yo en particular, como directora del museo, debo ser digna del legado que ellas nos dejaron y nos dejan, porque la semana pasada, cuando hicimos un acto para abrazarnos por el ingreso a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, vino Estela, vino Buscarita, vino Tati Almeida, vinieron las sobrevivientes, también los sobrevivientes, pero ellas nos siguen iluminando por su valentía y porque lo siguen haciendo con todos estos años que han pasado, con el amor y la entrega absoluta y con mucha decisión y mucha lucha. Gracias, Mikey. Francisca. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la exposición. Y yo tengo una pregunta para María Fernanda. Usted comentó que para el próximo año están planeando esta exposición para niños y yo quería preguntarle cómo es todo el tema de investigar y de determinar, por un lado, la edad y por otro lado, qué se va a mostrar, dado que son temas muy complejos, muy sensibles y también
muy expuestos, o sea, es algo muy literal. Entonces, ¿cómo se hace esa relación entre qué se le puede mostrar a un niño y de qué forma se le puede contar para que, bueno, por un lado no salga traumado, pero por otro lado que pueda entender y que pueda aprender? Interesante. No es una exposición de niños, bueno, la colección, las exposiciones permanentes continúa y vamos a ver qué bajada quizás se le hace. Son las temporales las que van a estar destinadas, o sea, la del tercer piso, Galería de la Memoria, y también actividades, las otras actividades externas que hacemos en la explanada en el auditorio. Entonces, cuando hablamos de niñez e infancias, y también hasta juventud, son distintas dimensiones, como tú dices, porque son los niños hoy, son los derechos de los niños hoy, que también vamos a tocarlos, son los niños que sufrieron prisión, tortura, desapariciones hace años. ¿Qué pasó con los niños de esa época, que son ahora tienen alrededor de 50 o más de 50 años? ¿Cómo fue el doble exilio que sufrieron cuando se fueron a un país y después vivieron 10, 12 años ahí y tuvieron que regresar? ¿Cómo se trabajó? Entonces, es las niñez, infancias, juventud, desde distintas miradas, hoy, ayer, los que sufrieron, los que vivieron, los que no, etcétera. Por ejemplo, hay una exposición que está, una de las que inaugura, que es una exposición externa, que es de los niños del Sename. Entonces, una exposición cruda que no es para niños. Sin embargo, estamos trabajando en otra exposición temporal, que es una exposición, les voy a contar a grandes rasgos para no spoilear, pero con dibujos, por ejemplo, que hay de Mundial, es una exposición de Suiza, que tiene dibujos desde la Primera Guerra Mundial que hacen niños en lugares de conflicto, guerras, dictaduras, etcétera, y que de hecho hay para esta exposición cuando se inauguró pidieron uno de los dibujos que hay expuestas en el museo de niños que mandaban a la cárcel a su mamá, a su papá, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esta exposición es mucho más transversal porque nos habla de niños graficando lo que ven, lo que sienten a través del dibujo, la pintura a lo largo de los últimos 70 años o más, ¿sí? Entonces, también vamos a tener una que sea especialmente para niños hoy. Entonces, ¿cómo, a través de qué? Los valores de la tolerancia, del respeto, de trabajar en conjunto, la importancia de hablarse de buenas maneras. También obras de teatro, la otra vez tuvimos una obra de teatro que precisamente habla de eso, o de la memoria, pero no les vas a contar de los detenidos desaparecidos a niños de 5 años. Entonces, ¿qué es la memoria? ¿Cómo te acuerdas de tu abuelo? Tu muñeca, en fin, cosas que tienen que ver con las distintas dimensiones. Finalmente, cuando hablamos de niñez, hablamos de toda la sociedad conectándonos con nuestra niñez y nuestras infancias. Entonces, es un desafío enorme porque en algunos casos hay que investigar mucho. Hay que investigar a través de nuestros archivos también de las niñeces pasadas, de hacer alianzas con otras organizaciones. Hay organizaciones como la Defensoría de la Niñez o la Subsecretaría también de la Niñez o con el Ministerio de Educación o con otras fundaciones que tenemos que hacer alianza precisamente para abordar los distintos temas. Gracias. Gracias, María Fernanda. Paula. Hola, bueno, gracias de nuevo por la exposición. Mi pregunta es, con relación a, por ejemplo, el Museo de la Memoria, ¿tiene alguna relación con Londres 38, por ejemplo, o con algún sitio de memoria? Este otro sitio en Argentina es un sitio, ustedes son un museo, entonces, ¿cómo es la relación que tienen con estos espacios? Porque en Chile hay varios, digamos, que están cuidados, me imagino, Sí, bueno, parte del directorio, por ejemplo, de las 15 personas, uno de ellos es de Villa Grimaldi. El presidente de Villa Grimaldi, cual sea presidente o presidenta, son parte del directorio del Museo de la Memoria. Y tenemos una vinculación directa con los otros sitios, lugares, espacios de memoria, y compartimos muchísimo de los archivos y tratamos también de asesorar en algunas materias. Algunos son más cercanos, otros no, también depende, ustedes saben, el mundo de derechos humanos es complejo. Pero tratamos de estar y de que el propio museo sea un espacio para las distintas asociaciones y
de víctimas, familiares y lugares de memoria, ofreciéndolo. Además hacen reuniones, encuentros, etcétera. El museo es completamente gratuito y se trabaja en base a donaciones particulares. Gracias, María Fernanda. Yo tenía un comentario que hacerles también a ambas, tanto con respecto a la museografía del Museo de la Memoria, a la sala con la nube, donde están esas velas, como también a una flor que vi en algún momento dentro de las diapos que tú mostraste, eh, con respecto al hecho de estar en un lugar que ya sea rememoria o ya sea se trata del lugar mismo, de un lugar de violencia, de dolor, de muerte, y cómo en ese sentido, cómo lo viven las personas que tienen recuerdos asociados a estos lugares. Estoy pensando porque yo misma tuve una experiencia de ese tipo cuando visité el Museo de la Memoria, de haber visto una pareja que estaba ella llorando y él a punto de las lágrimas. Entonces, como yo trabajo, por ejemplo, cuestiones del mundo cristiano, cuestiones religiosas, y cuando uno va a ese tipo de lugares, siente como esa potencia de un lugar que está cargado, ¿no? Que está cargado de dolor, de recuerdos, de sufrimiento. Entonces, ¿cómo ustedes, desde un punto de vista curatorial, se enfrentan a eso? Tanto en un lugar que es sitio como un lugar que recupera un recuerdo. Mikey, no sé cómo... Sí, bueno, mira, un concepto que nosotros tenemos en el Museo Sitio es no abrumar, en primer lugar, con información. Desde la perspectiva de que ya el edificio habla, ¿sí? Ya estar pisando el piso que pisaron los que fueron torturados y asesinados allí, pisar esos lugares, pasar por esos lugares, es muy contundente, ¿sí? Es muy terrible. Entonces, nuestra perspectiva es transmitir la información que nos obliga a la propia función del museo, pero con un sentido de síntesis y de respeto por el momento que siempre produce un estado de ánimo de conmoción, ¿sí? Ya al ingresar, aunque no empieces a ver la puesta museográfica, ya estás conmocionado o conmocionada porque sabés que por ahí entraron, por ahí pisaron, por ahí caminaron. No quiero describir más porque no sería la idea hoy aquí, pero se lo pueden imaginar, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, también vos preguntabas qué situaciones se dan, ¿sí? Se dan con los y las estudiantes, los y las visitantes de conmoción permanente. O sea, es así, porque nos pasa a nosotros que estamos todo el día allí. Pero nosotros tenemos la obligación de concentrarnos en el trabajo, sin olvidar dónde estamos, ¿sí? Concentrarnos en el trabajo. Lamentablemente, en nuestro museo sitio, las oficinas están en el mismo edificio. No deberían, así se conceptualizó en el momento de creación del museo, pero tenemos el proyecto de sacarla, el área administrativa, a otro edificio afuera del museo sitio, porque es muy impresionante trabajar, estar todos los días, porque uno cuando trabaja, si le gusta su trabajo como nos apasiona a nosotros, bueno, uno está alegre de poder hacer, alegre, honrado, agradecido de poder hacer ese trabajo, y se dan las dinámicas de trabajo que se dan en cualquier lugar de trabajo, de reuniones, de conversaciones, de movimientos. Sí, eso no quiere decir que nosotros le faltemos al respeto al lugar, pero sería mejor que los lugares de trabajo estuvieran afuera, y ese es el camino que vamos a empezar a recorrer el año que viene. Pero en relación al impacto emocional que tiene sobre los visitantes, bueno, no hay persona que atraviese, haga el recorrido, visite el museo sitio, que sea la misma persona cuando termina
cuando termina el recorrido. Y también nosotros convivimos con las situaciones que se producen con los y las sobrevivientes, porque los acompañamos en las visitas con periodistas o con la justicia, o con sus familiares, o sobrevivientes que recientemente se acercaron al Museo Sitio y que vienen por primera vez después de todos estos años. La última sobreviviente que se acercó al museo fue una sobreviviente que tuvo a su hijo en el sótano del centro clandestino. Así que no solo de los visitantes, sino también de los que estuvieron allí y hoy nos acompañan en nuestro trabajo. Así que el concepto desde la apuesta museográfica es no abrumar, no solo desde los contenidos que se exhiben en los paneles y en las piezas audiovisuales, sino como requerimiento a los y las guías, al equipo de atención al visitante. ¿Sí? Estamos trabajando fuertemente en una transformación de la mirada, de la concepción, de la capacitación que tienen que tener los equipos de atención al visitante para que puedan transmitir ideas claves y sabiendo que no es la única herramienta de política pública del Estado argentino para transmitir y para consolidar los procesos de memoria, verdad y justicia, sino que somos una parte de esa gran política de la que nos sentimos orgullosos, de esa política de memoria, verdad y justicia, y que hay otras instancias, tanto las aulas como los programas del Ministerio de Educación, como otras iniciativas de otros ministerios que colaboran y producen sinergias para el trabajo de memoria que llevamos adelante. Gracias, Mikey. Bueno, en el caso del museo también, además, no habla de un sitio, entonces es un periodo. Lo importante es la no revictimización, que eso es algo bien delicado porque finalmente son las víctimas las que tienen que aparecer, pero también un relato, ojo, el relato del Museo de la Memoria es un relato basado en fuentes y hechos concretos, en comisiones de verdad y justicia, y no en un relato escrito por alguien. Entonces es sobre hechos, por lo tanto, los guías van y los mediadores van mostrando eso y hay gente que se queda más con algo y otros con otras cosas, pero las cifras, las fechas y todo el relato del recorrido está basado en las comisiones de verdad y justicia bueno, y en otros fallos judiciales que posteriores. ¿Y esto por qué? Porque puede ir alguien, por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo, pero en el momento donde aparece, por ejemplo, el atentado a Pinochet, donde murieron sus escoltas, ellos aparecen dentro de las víctimas y hay familiares de las familias de víctimas que no están de acuerdo con que ellos aparezcan. Sin embargo, para el museo también ellos fueron víctimas de la dictadura como concepto y como instalación de un gobierno a la fuerza. Por lo tanto, ellos sí se decidió que ellos estuvieran y eso da una mirada también mucho más amplia de lo que fue la dictadura durante este periodo. Y lo que sí tenemos como en vista es que la gente finalmente se vaya con un mensaje luminoso, o al menos de esperanza, de no repetición, no como de repente con depresión, por así decirlo, o con algo muy duro, muy fuerte, etcétera. Y en relación, ¿qué más? ¿Qué es lo que había preguntado? Como, no sé si respondí. No, Yo creo que sí. Gracias, María Fernanda. No sé si hay una última pregunta, porque habíamos quedado que fuera hasta las 8 y son 12 para las 8. Claudia y después Lía. Voy a prender la luz. Sí, hola. Primero que todo agradecer la presentación y quisiera saber, para el caso del Museo de la Memoria, ¿cómo es el diálogo que se da entre los familiares y los curadores del museo para armar toda la propuesta museográfica? Porque me da como cierta impresión que hay una institucionalidad más reforzada quizás acá en Chile
y que en Argentina, por ser un museo de sitio, según lo que planteó Mikey, hay una mayor participación, pero no sé si es así, por eso hago la consulta. Sí, lo que Y pasa lo es que los otro perdón, y lo último es que me llama la atención la diferencia de nombre, que acá le llamamos víctima y en Argentina sobreviviente, y no sé si eso también tiene un enfoque distinto acá. Bueno, respecto a, claro, museo de memoria es distinto que sitio de memoria, y si vas a Villa Grimaldi o a Londres o a otros sitios de memoria, sí tienen una vinculación directa todo el tiempo con los sobrevivientes o las víctimas. Yo creo que aquí usamos más una palabra que otra, pero sin embargo podemos empezar a ocupar sobrevivientes también. Tiene que ver con una manera cultural de decirlo, no significa otra cosa. El Museo de la Memoria sí trabajó con familiares activamente y con asociaciones al comienzo, cuando se creó. Sí, bueno, es a pedido de ellos. Pero hoy en día ellos participan, pero participan de una manera porque piden las fechas, son parte del museo, como de la comunidad que está alrededor del museo en actividades. Sin embargo, la muestra permanente es algo que está en el museo y está en revisión. A veces cada cierto tiempo algunas cosas se van incorporando, pero es parte de la muestra permanente del museo, ¿sí? Eso es la diferencia también de la vinculación con los sitios de memoria que tienen, por ejemplo, de Villa Grimaldi. Todos los que pasaron por Villa Grimaldi de alguna forma conforman esa comunidad, son parte del directorio o son miembros, son socios, eligen y son una parte mucho más activa en el cotidiano, no así en un museo. Gracias, Claudia. Gracias, María Fernanda. Gracias. ¿Ya? Ya, yo quería, aprovecho lo que preguntó recién Claudia, el tema efectivamente de los nombres de las cosas, de cómo llamamos a cada cosa, es súper relevante en estos museos. O sea, es súper relevante en el ambiente de los derechos humanos, ¿no? La palabra víctima se ha dejado de usar bastante. Yo me imagino que en Argentina lo usaron primero porque en la ESMA es realmente brutal la cantidad de gente que murió. Los sobrevivientes son muy menores a diferencia de los sitios de memoria en Chile, por lo menos. Según, no sé si Mikey nos puede aportar, pero las cifras son bien impactantes. Pero yo trabajo en el Estadio Nacional, por ejemplo, que también es un sitio de memoria, y sí se usa la palabra sobreviviente, pero desde hace muy poco. Así como también ya no se dice dictadura cívico-militar, sino que se dice civil y militar. No sabía. Que también es algo que se está, en el fondo el lenguaje está siempre como en discusión, ¿no? De cuál es la palabra correcta. Pero los exprisioneros se están empezando a llamar sobrevivientes a sí mismos también y no víctimas. Y que tiene que ver con esta idea que planteaba Fernanda de la no revictimización. Ahora, yo le quería como comentar a Fernanda que de alguna manera ella habla de esta idea del mensaje positivo, y por lo menos a mí me ha pasado que todas las veces que me ha tocado ir al Museo de la Memoria, hay alguna actividad artístico-cultural asociada que entrega ese mensaje. O sea, yo tengo la sensación de que la gran actividad que tiene el museo de música, de teatro, de cine, como actividades como que van más bien en carácter de evento, entregan ese mensaje. No sé cuál es el foco en ese sentido, Fernanda, cómo lo logran, porque efectivamente es un tema difícil. O sea, es imposible no conmocionarse, como decía Josefina en el museo, es imposible no afectarse. Y efectivamente entregar este mensaje positivo, creo que el arte es el que está de alguna manera haciéndolo, ¿no? Y por otro lado, que comentara un poco la exposición, la sala que comentó de Yar, que es realmente impresionante, que creo que, no sé si te tocó a ti, Josefina, verla cuando fuiste, pero creo que como curatoría me parece un espacio increíble porque logra a través de una instalación artística. De una instalación artística realmente llegar a una profundidad que uno se cuestiona mucho, porque no es, o sea, no es a través de la angustia que se siente, ¿cierto?, por ver estos temas tan complejos, sino que por una sensación mínima de 3 minutos
en un espacio de encierro que inmediatamente te conecta sin querer con toda esa otra esfera de dimensión de terror, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también esa es la diferencia de los espacios de los sitios de memoria con un museo. Tiene una dimensión distinta. Podemos jugar de alguna forma, podemos mostrar y mostrar otras cosas. Ahora, hay gente que todavía no puede entrar al museo, o sea, hay personas que sufrieron muchísimo exiliados y que todavía no pueden entrar. Y que se quedan afuera en las actividades de afuera, y está bien. O hay gente que entra y también entra en colapso y tristeza, y de verdad hay gente, porque estos temas son complejos en la sociedad, que se encuentra recién ahí con un familiar, y que ese familiar, abuelo, tío, no quiso seguir perpetuando el dolor y decidió cerrar el capítulo y no contarlo a los hijos, a los nietos, y ellos recién se encuentran con esto cuando van en una visita al colegio. Entonces, eso abre discusiones, eso abre heridas, pero sin embargo eso abre a la verdad, que es lo único que nos puede sanar también como sociedad. Y bueno, sí, se ha elegido el camino del arte, la cultura, para reflexionar del tema y para llegar a los distintos públicos, y al revés, para perpetuar la necesidad de hablar de la memoria y de los derechos humanos, e instalarlos en nuestra sociedad como parte de una cultura de paz, y que no sea un tema que, al revés, que cierre a la gente a ser parte. Sí, y también como de mirada hacia el futuro, ¿no? Porque si no, en nuestro caso seríamos un lugar que es cristalizado, sin vida, quieto, y primero es un lugar de vida porque está la ciudadanía adentro, ¿no? Están los estudiantes y los profesores, pero también cuando se pensó la apuesta museográfica, se tuvo en cuenta esta posibilidad de pensar una forma en que los y las visitantes se fueran con una luz de esperanza basada en argumentos y en hechos concretos. Entonces, el final del recorrido en el Museo Sitio es en el Salón Dorado, donde se exhibe una pieza audiovisual que da cuenta de los juicios y de los logros en materia de memoria, verdad y justicia de nuestro país. Sí, es una pieza audiovisual muy impactante porque están las fotos de los represores y aparecen, bueno, la información de quiénes eran y cuántos fueron condenados. Entonces van bajando los cuadros, también como una metáfora de esa bajada de cuadro que en su momento hizo nuestro expresidente, y después en la pantalla del fondo se da cuenta de todas las etapas de la megacausa ESMA y la cantidad de condenados. Gracias, María Fernanda. Gracias, Maiki. Vamos entonces a terminar, porque habíamos quedado que quedábamos a las 8 para no abusar tampoco de su tiempo. Les quiero agradecer en nombre de todos las y los que los hemos escuchado hoy día, y también agradecerles también por la labor de educación que tienen en pos de los derechos humanos, una cosa que nunca, por supuesto, está de más. Y que siempre son cuestiones que hay que mantenerse, digamos, con la guardia en alto para seguir hablando de estas cosas, para que no haya nunca olvido, ¿no es cierto? Porque de eso depende, de la memoria depende un futuro mejor. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo, y nos estamos viendo. Encantada de haberlas conocido además. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos y cada uno. Gracias. Chao, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.